Ahí está. Bueno, buenas tardes, chicos. Pues hoy vamos a ver lo que es patologías del intestino delgado y vamos a ver lo que son algunos tumores malignos. Vamos a ver lo que es el cáncer duodenal, las metástasis y lo que es el linfoma. Entonces vamos a ver que, como a aspectos generales, sabemos que estos tumores pues realmente son muy raros, ¿no? Más que pensar en algo maligno de primera instancia, siempre hay que pensar que los tumores del intestino delgado, por prevalencia, siempre van a ser más comunes los benignos. Sin embargo, dentro de todo este grupo de tumores, sabemos que en general abarcan todo lo que es el 5% de este tipo de tumores, por lo cual, pues, como mencionan ahí, pues la prevalencia es relativamente baja en este tipo de lesiones. Eh, ¿Qué podemos saber de esto? Pues realmente son lesiones que, a pesar de que pues, el sistema gastrointestinal, ¿no? El intestino delgado básicamente ocupa casi el 75% de la cavidad abdominal, pues es raro que se dé un tipo de tumor aquí, ya que pues no hay tantos tejidos que compartan con otras estructuras. Entonces, por lo cual es difícil que se llegue a formar algún tipo de neoplasia. Vamos a ver que los patrones de crecimiento pues se van a dividir de manera muy general y de manera histológica, que es un crecimiento exoentérico o endoentérico. También vamos a ver que hay crecimientos pues que corresponden a los mixtos, ¿no? Y hablando un poco de frecuencia, pues sabemos que el adenocarcinoma en cuanto a los tumores malignos va a corresponder este, pues al mayor tipo de tumores que van a prevalecer en este tipo de patologías. Sin embargo, vemos que el tumor carcinoide pues ha ido en aumento, ¿no? Esto pues realmente no es porque hay algún factor de riesgo que lo esté desencadenando, sino que pues a medida que han mejorado las técnicas de imagen, pues sabemos que son tumores que tienen un realce hipervascular y pues realmente los protocolos, por ejemplo, que vamos a hablar un poco de la enterografía, pues ha permitido que estos tumores puedan verse en etapas más tempranas, ¿no? El linfoma y sarcoma, pues realmente estos son los cuatro grandes, como le dicen. Sin embargo, pues sabemos que también entran los tumores GIS, pero pues estos tienen una predilección ya sea un GIS benigno o un GIS maligno, o que tengan otra predilección por otra parte del sistema digestivo, ¿no? Y en cuanto a los tumores metastásicos, pues tenemos dos grandes que van a ser el melanoma y el cáncer renal. Sin embargo, vamos a ver que existen otros. Y de esto depende, vamos a ver el tipo de comportamiento que pueden llegar a tener. Entonces, en cuanto a la problemática actual de este tipo de tumores y que lo vamos a ir viendo inclusive en las imágenes, vamos a aterrizar todos estos cuatro puntos importantes, ¿no? De cuál realmente es el problema de detectar este tipo de tumores. Pues realmente, como mencionan, son tumores que son clínicamente silenciosos. La mayoría de este tipo de pacientes son asintomáticos. Y realmente, cuando es una cirugía, pues realmente son tumores que se pueden llegar a encontrar o realizado por otras razones. ¿Cuáles son las otras razones? Pues cuando vemos básicamente una urgencia, ¿no? Un paciente que tenga alguna intusubcepción, una pseudoobstrucción, una obstrucción, estos pueden llegar a ser hallazgos, inclusive pueden ser hallazgos que se pueden describir en lo que es los estudios de imagen, y eso es una de las partes que vamos a tocar igual. El intervalo, pues como mencionan aquí, se acerca a los 3 años para los tumores benignos y los otros a los 2 años para los tumores malignos. Pero realmente, ¿cuál es el problema? De que cuando ya son sintomáticos, pues estamos hablando básicamente de un tumor más grande de 2 centímetros. Y obviamente depende de qué localización esté. Y pues obviamente mientras más grande este tipo de tumores, pues más comúnmente será maligno y también obviamente tendrá síntomas. Sin embargo, al momento de que ya los detectamos en estas etapas, vamos a ver que el adenocarcinoma juega un papel importante, porque a pesar de que el tamaño no influye en las metástasis, como en el adenocarcinoma, sí se ha visto que tenga al menos más de 2 centímetros, un 50% de probabilidades de que este paciente tenga metástasis, ¿no? Y ahorita vamos a ver a dónde va. Y las razones para el diagnóstico tardío incluyen no ordenar las pruebas igual, ¿no? De diagnóstico apropiadas, la mala interpretación de este tipo de estudios, por ejemplo, que el paciente se le pida únicamente un tránsito gastrointestinal superior, pero que no se haga, por ejemplo, adecuadamente el estudio, que comúnmente puede llegar a pasar, o que pues realmente en un estudio veamos una obstrucción una obstrucción, perdón, digestiva alta, y pues realmente no podamos hallar alguna causa en sí, ¿no? Y esta obstrucción se resuelva y pues realmente no se le dé un seguimiento a este tipo de pacientes. Entonces vamos a ver que en cuanto a las generalidades del adenocarcinoma,
vamos a ver que pues realmente es un tumor primario. Ya vemos cómo aquí la prevalencia va cambiando. Aquí ellos mencionan que es parte de lo que es el 90% y pues el resto ya le pertenece a los que ya habíamos comentado. ¿Y cómo van a ser este tipo de lesiones en cuanto a sus factores de riesgo, no? Vamos a encontrar que por lo general siempre va a ser un paciente arriba de los 70 años. Dentro de todos los factores de riesgo ahí, el que más nos debe llamar la atención siempre va a ser la enfermedad de Crohn. La enfermedad celíaca vamos a ver que está más asociada a lo que es el linfoma. Y pues los otros, los Peutz-Jeghers, Gardner, y pues básicamente son lesiones que pueden llegar a tener pólipos, adenoma y la secuencia del adenoma cáncer, pues que ya conocemos, ¿no? El 50%, como había dicho, van a llegar a tener metástasis al momento del diagnóstico. Y por lo general, este tipo de lesiones siempre van a ser masas sólidas intraluminales o pues van a ser masas que van a tener una extensión extramural, como en estos ejemplos que podemos ver de piezas quirúrgicas. Y el primero, pues básicamente una exploración por endoscopía superior, ¿no? A nivel del duodeno. Estos igual se pueden ver como engrosamientos asimétricos e irregulares y es ahí cuando entra el papel de la imagen, la importancia, porque un engrosamiento asimétrico e irregular por lo general a veces puede llegar a no verse en este tipo de estudios que pueden hacer los endoscopistas, ¿no? Entonces es ahí cuando realmente nosotros vamos a decir si esta lesión tiene una extensión hacia dónde, por fuera de lo que es la pared intestinal, ¿no? La región ampular, pues realmente sabemos que este tipo de lesiones se les va a llamar ampuloma. Sin embargo, vamos a ver que el ampuloma va más allá de lo que es ese término y ahorita lo vamos a tocar. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que cuando se encuentran en esta región, pues vamos a ver que pueden producir una ictericia obstructiva. En algunos casos, en otras partes, pueden condicionar una obstrucción intestinal o pueden cursar con una crisis pseudoclusiva, ya que estas lesiones pueden llegar inclusive nada más a tener una pseudoclusión debido a que no tapan totalmente la luz. Entonces, esto es importante porque luego entonces estos pacientes resuelven su clínica y vaya, nunca se supo qué fue, se dan de alta y ya cuando regresan pues tienen una lesión más grande, ¿no? Entonces ahí la importancia del por qué tener que hacer los protocolos adecuados para buscar este tipo de lesiones. En algunos casos el sangrado de tubo digestivo. ¿Y qué pasa con la histología? Estas lesiones son de moderadas a bien diferenciadas, lo cual les da una capacidad, independientemente de su tamaño, de tener una invasión metastásica. Y si aún veamos un tumor de menor a 2 centímetros, siempre hay que buscar lesiones a distancia, ya que este tipo de lesiones pues tienen un patrón de diseminación que por lo general puede llegar a ser hematógena, independientemente de su tamaño. ¿Dónde vamos a ver este tipo de invasión metastásica? Pues realmente lo que se comenta es que la zona de adenopatías, las que vamos a ver, y estas adenopatías, pues vamos a ver que van a ser, no van a ser crecimientos ganglionares muy evidentes, ¿no? Entonces, estas lesiones, por lo general, dependiendo del tipo o el segmento que está invadiendo el adenocarcinoma, pues va a ser el tipo de invasión que vamos a observar. Entonces, ahorita vamos a tocar eso. Entonces, ¿cuál es la distribución del adenocarcinoma? Primero vamos a ver qué es el duodeno, el yeyuno y el ilio. En ese orden vamos a tener que buscar si estamos pensando en un adenocarcinoma. Perdón, se me debe decirles que en cuanto al duodeno, ¿por qué afecta al duodeno principalmente? Pues de por sí el adenocarcinoma afecta lo que son segmentos cortos del intestino. Entonces, el adenocarcinoma por tener mayor células foliculares a este nivel, es ahí donde realmente se forma. Esto es importante porque a comparación del linfoma vamos a ver que es donde hay más tejido linfoide, ahorita vamos a tocar eso. Entonces, ¿cómo se comporta un adenocarcinoma? Realmente son 4 formas en las cuales lo vamos a ver por estudios de imagen. Eso es lo que más quiero que se les quede. Es una infiltración difusa en un segmento del intestino delgado. Puede llegar a ser una masa polipoidea. Puede tener una lesión constrictiva en anillo que va a tapar ya sea de manera completa o incompleta la luz. O una gran lesión de tipo ulcerativa. Entonces, dependiendo de este tipo de hallazgos va a ser lo que podamos llegar a ver. Y en cuanto al adenocarcinoma, por ultrasonido, ¿qué es lo que vamos a ver? Realmente este tipo de lesiones, como ya habíamos dicho, por lo general siempre son a nivel del duodeno. Entonces lo que vamos a ver es que va a ser una lesión que puede llegar a tener un gran tamaño. Puede tener un efecto de masa sobre las estructuras adyacentes, como podemos ver en la segunda imagen, cómo inclusive desplaza y aplana lo que es la vesícula biliar. Estos cortes son medio sagitales y vemos como en el primero
Inclusive vemos cómo hay una estructura de cogenicidad intermedia inferior a este, que vendría siendo lo que es la cabeza del páncreas. Vemos cómo a nivel de lo que es la vascularidad, este tipo de tumores se comportan igual que los tumores carcinoides, pueden llegar a tener una vascularidad muy ávida, ¿no? A la aplicación Doppler curve. Entonces, aparte de que, pues obviamente vemos en estas regiones, siempre hay que buscar lo que es el páncreas, el conducto de Wilson, si está dilatado, si no está dilatado, y obviamente la vía biliar intrahepática, ¿no? Siempre que estén en busca de este tipo de lesiones, hay que buscar igual metástasis hepáticas. Entonces, en cuanto a lo que es el tránsito intestinal, pues realmente, como habíamos comentado, las lesiones pueden llegarse a presentar como una sección completa, como en este estudio de tránsito intestinal superior, como vemos como no hay paso de lo que es el contraste varitado a nivel de lo que es la primera porción, y vemos como en la segunda porción, digo, la tercera porción se llega a demostrar muy poco llenado. Vemos como el signo principal que vemos que podemos llegar a encontrar de un engrosamiento irregular concéntrico, pues vendría siendo el signo característico, ¿no? El de la manzana mordida, y esto nos habla de que pues hay un crecimiento de lo que es la pared intraluminal. También vemos como en algunos pacientes que se le tenga que hacer alguna intervención de urgencia, y pues en pacientes que básicamente tienen criterios de que son irresecables este tipo de tumores, podemos encontrar este tipo de hallazgos como material quirúrgico, que vendrían siendo dilatadores de lo que son el conducto hepático común, y parte de lo que es un stent a nivel de lo que es la tercera porción del duodeno. Pero vemos cómo inclusive el paso del medio de contraste se observa con múltiples defectos de llenado a nivel de esta porción. Esto pues nos habla de que hay una lesión aquí. Lo único que están resolviendo es pues dar el libre tránsito, ¿no? De lo que es para mejorar las funciones del paciente. Entonces, eso es lo que vimos ahorita, es un tránsito varitado, es lo que comúnmente conocemos. En la clase de intestino delgado creo que habían tocado el tema de lo que es la enteroclisis, y nada más quiero que me digan si saben hacer una enteroclisis. No. ¿Y lo han leído? ¿Cómo se hace? La teoría, ¿Mande? pero la teoría sí, pero hacerlo alguna vez nunca lo hemos hecho. Ok, bueno. Se Entonces, supone que ¿cuál es la importancia de la enteroclisis? Sin redundar tanto, es que el estudio de la enteroclisis es el estudio de elección al momento de hacer este tipo de sospecha en este tipo de pacientes, obviamente si no tenemos acceso a la tomografía. ¿Por qué? Porque la enteroclisis realmente es una técnica de doble contraste en la cual vamos a tener una adecuada distensión de lo que son las heces intestinales, o sea, del intestino delgado, y en los cuales vamos a poder ver inclusive lesiones muy pequeñas que van a ser lesiones sutiles de la pared. Entonces esto es importante porque el tránsito intestinal superior no permite ver la interposición de las heces. Entonces no te ayuda más que para un estudio funcional, y en cambio en este es más para un estudio estructural. Entonces, ¿por qué la enteroclisis? Pues realmente es por eso, ¿no? Pero lo importante aquí es que ustedes sepan cuáles son las cosas que necesitamos para una enteroclisis. De manera muy sencilla, vemos que la primera imagen se ve una sonda. Esa sonda, pues si no la conocen, se llama McLinte. Por lo general se usan de 13 French, básicamente como una sonda Foley para un adulto, y en lo que está al lado es una sonda de guía metálica. Una vez que se coloca la sonda de enteroclisis, por medio, o sea, a nivel de la cavidad oral, vamos a ir descendiendo y guiado por fluoroscopía vamos a ir viendo con cuidado. Obviamente este tipo de pacientes, pues a veces su estado clínico no es lo más adecuado, entonces por eso se hace guiado por fluoroscopía. No se debe de colocar tan rápido debido a que puede condicionar un espasmo funcional, condicionar vómitos, y pues ya empezamos con todo este tipo de complicaciones que no queremos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que va a ser una guía que va a ser guiada por fluoroscopía, y vamos a ver cómo va pasando por toda la anatomía de lo que son las porciones del duodeno. Entonces vemos cómo inclusive en la primera imagen, aquí si ven mi cursor, vemos cómo ya empieza desde la primera porción, la porción horizontal, luego ya vemos cómo empieza con la porción transversa y se va hacia el superior para llegar justamente a la altura del ángulo de Treitz. Es justamente ahí donde el extremo distal debe de estar bien colocado. Obviamente estamos viendo toda la cánula porque tiene la guía metálica, no hay que olvidar no colocar la guía. Ya una vez que se coloca eso, se retira lo que es la guía metálica y se procede a instilar
lo que es un contraste varitado, ¿no? Por lo general, en estos pacientes no se le coloca la misma cantidad de contraste varitado, por lo general son 220 mililitros, y pues ya realmente se le va dando muy despacio a este tipo de pacientes, se le va dando al menos 75 cada minuto, se le va dando muy despacio y se van tomando radiografías seriadas. Hay que recordar que tanto en la tomografía como en la radiografía de abdomen convencional, tienen que verse las asas de la pelvis. Lo digo más que nada porque en los protocolos de abdomen, pues ustedes saben que es una tomografía abdominopélvica, porque lo que quieren ver es una enteroclisis, todas las asas. Entonces, nada más hay que tener muy en cuenta eso. Y posteriormente, ya que se inició la infusión del contraste varitado, se va a colocar otra cosa que se llama metilcelulosa. ¿Por qué la metilcelulosa? Porque esto va a dilatar, como se dan cuenta, bastante bien lo que son las asas. Se pueden ver inclusive de adecuada forma lo que son las válvulas y se puede ver lo que les había comentado, el efecto del contraste que permite ver las asas interpuestas. Una vez que se coloca la metilcelulosa, se le va a colocar despacio lo que es pues básicamente ya el doble contraste que sería el aire, ¿sí? Entonces el aire le va a permitir nos va a permitir, perdón, ver con mayor definición lo que es la pared. Entonces miren cómo se ve bastante bonito este estudio en comparación al otro, pues es un tránsito, estamos viendo, si hubiéramos visto un defecto intraluminal muy grande, pues sería muy obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vemos lesiones muy pequeñas, en el enteroclisis es cuando juega un papel importante. Entonces, es por eso que debemos de hacer este tipo de estudios cuando tenemos la sospecha de lesiones muy pequeñas. Por lo general, el grosor de la pared sabemos que pues, debe de ser inferior a 4 milímetros, pero pues eso ya sería en cuanto a un engrosamiento, ¿no? Entonces aquí voy a poner unos ejemplos de manera muy sencilla en el cual podemos ver cómo inclusive hay unos defectos de llenado aquí nodulares, no sé si los pueden llegar a ver en esta porción, y en la porción inferior de la flecha blanca pues vemos cómo inclusive hay un acortamiento, un estrechamiento de lo que son las asas yeyunales distales. Esto pues en relación a si vemos que tiene una afección múltiple, son pequeñas, y una afección aquí que pues sería básicamente concéntrica, que vamos a ver que es un tipo de diseminación específica de pues un linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces vemos cómo realmente juega un papel importante más que nada en estas, ¿sí? En estas pues realmente se pudo haber visto tal vez en un tránsito, pero pues estas son las que realmente juegan un papel importante. Y vemos cómo en este otro estudio de enteroclisis, pues inclusive ya que a nivel de lo que es el ángulo de trace, vemos cómo no hay una adecuada distensión de lo que es la cuarta porción y vemos cómo inclusive aquí en esta porción hay una falta de distensión de lo que es la pared inferior de lo que es la cuarta porción del duodeno. Esto pues igual nos habla de que puede haber alguna lesión a este nivel, ¿no? Y precisamente fue el caso en este paciente, un adenocarcinoma a este nivel de la porción, de la cuarta porción. Entonces, el protocolo para intestino delgado, estos protocolos que les voy a comentar son protocolos que ustedes pueden implementar en la tomografía. Pero ¿por qué vamos a tocar tantos protocolos? Pues porque realmente, dependiendo de lo que estemos buscando, dependiendo del contexto actual del paciente, es lo que vamos a hacer. Entonces, quería tocar otra vez el tema de los protocolos porque es muy importante. Si se lo hacen como regularmente se hacen, no vamos a ver nada. Entonces, lo digo por experiencia propia. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tipo de protocolos para poder delimitar las lesiones. Por lo general, siempre se va a hacer un contraste oral y dependiendo de lo que queramos ver, es dependiendo del contraste que vamos a usar. Obviamente, si usamos agua, lo que queremos ver es lo que es la pared, nos da una adecuada distensión y pues obviamente nos ayuda a ver que hayan defectos muy pequeños a nivel de lo que es la pared. El contraste oral positivo, que en este caso mencionan que el Omnipac con una concentración de 350 nos va a ayudar para ver el grado por ejemplo, de una condición estenótica, de un tumor que ya sea bastante evidente a nivel por ejemplo, de la fase simple o que tenga una obstrucción intestinal. Entonces, esto nos habla de dos contextos muy diferentes, ¿no? Pero estamos hablando básicamente de lo mismo. El volumen, básicamente, es una solución de sorbitol. Se lo pueden buscar así como sorbitol para tomografía y es importante que lo conozcan porque en vez de usar, obviamente, la metilcelulosa como en el estudio de tránsito de bario, pues se usa para una adecuada distensión de lo que las asas intestinales, pero en tomografía.
El contraste intravenoso siempre se va a colocar igual, es muy necesario para poder ver realmente el realce de la pared. El agua nos va a ayudar a poder delimitar la pared porque se va a distender el intestino, pero si no metemos un contraste intravenoso no vamos a ver realmente nada de lo que es la pared. Entonces, de 100 a 120, de igual de Omnipac, de 350 y pues, la velocidad nada más comentan que es de 4 a 5, pero siempre la fase en la que se debe de adquirir, por lo general siempre va a ser una arterial o pues dependiendo de lo que más queramos ver, sobre todo pues una fase muy tardía pues para ver, por ejemplo, si con un contraste positivo pues realmente delimitar dónde está la fuga, ¿no? En caso de un paciente que tenga algún grado de perforación intestinal. Entonces el protocolo de abdomen es el otro que vamos a ver. Y el protocolo de abdomen es el que realmente es el más reproducible. ¿Por qué? Porque pues básicamente es darle 1 litro de agua 30 minutos antes y el contraste intravenoso por lo general va a ser de 80 a 120 mililitros de contraste no iónico con una concentración de igual, básicamente como el otro que habíamos visto, el Omnipac, de 320 a 350. Por lo general aquí se usa el Yoexol, que básicamente pues vemos que este tipo de generaciones es básicamente lo mismo que tenemos en el hospital. Es un agente no iónico de baja osmolaridad, como todos, y pues por lo general se va a manejar un caudal de 4 a 5 cc por segundo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de estudios? Algún R1 rápidamente que me diga cuál sería entonces lo principal que debemos de cuidar en este tipo de pacientes. Que, bueno, que ustedes piensen. La primera indicación que le vas a dar a este tipo de pacientes. ¿Que esté en ayuno? Claro, efectivamente, que está en ayuno. Entonces, la preparación convencional, el ayuno, bueno, ¿por qué? ¿Por qué realmente se le pide a este tipo de pacientes que estén en ayuno? Cuando se hace un protocolo de abdomen, el pedir un ayuno es para evitar, por lo que históricamente se conoce, es pues la preocupación de una broncoaspiración pulmonar, ¿no? De contenido gástrico y posteriormente una neumonía por aspiración. El paciente vomita y posteriormente empiezan las complicaciones, ¿no? Realmente esto o sea, sí era un problema muy significativo antes, porque eran contrastes hiperosmolares, obviamente pues los de primera generación. Entonces estos causaban pues náuseas, vómitos, malestar en general, pero a pesar de eso eran muy pocas la incidencia de este tipo de pacientes, digo, de síntomas. A la introducción de este tipo de contrastes, como es el Yoexol o el Omnipac, pues esto ha disminuido bastante. Entonces, si ustedes revisan otra vez las guías, la actualización, mencionan que aproximadamente menos del 1% van a tener este tipo de síntomas secundarios, escuchen bien, a lo que es el contraste. Pero, sin embargo, los pacientes que presentan largos periodos de ayuno, como lo que les siempre comentamos a los pacientes, son 8 horas, inclusive pasa 1 hora en lo que lo van a pasar y si el paciente tiene 1 hora más, ya hizo 10 horas. Entonces, los ayunos prolongados son los que van a dar síntomas inespecíficos. Entonces, los síntomas inespecíficos, ¿cuáles son? Lo que son el rubor, el mareo, el prurito, el tinnitus, los temblores, el dolor en el sitio de la inyección, de repente el paciente empieza con rubicondés, taquicardia, dolor de cabeza. Recuerden que todos estos son síntomas inespecíficos que no tienen una significancia clínica, o sea, para poner un medicamento. Entonces, al ver esto, ustedes tienen que saber que esto es más por el ayuno que por una reacción alérgica. Entonces, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque hace 2 años salió un estudio en el cual realmente ellos comentan que hicieron un estudio con bastantes pacientes que tenían este tipo de cáncer y se dieron cuenta que pues, realmente el no tener un ayuno prolongado no afecta en el estudio. ¿Qué quiero darme a entender? Que el paciente puede comer inclusive una hamburguesa antes del estudio y no le va a pasar nada. Porque es difícil, vuelvo a decir, que estos pacientes se compliquen por haber comido. De hecho, lo importante en este tipo de pacientes es que presenten un cierto grado de hidratación adecuada. Entonces, esos 30 minutos antes de tomar agua, bueno, sí, pero si el paciente no ha comido nada en 8 horas, obviamente no va a ser una adecuada distensión del intestino delgado. Entonces, por lo general, ya se está
tratando de ser más flexibles con esto e inclusive decirles que la dieta, pues sí, dieta líquidos o dieta sólidos. Entonces, también esto se está viendo, pues de preferencia ir implementando lo que es la dieta sólidos. Y el protocolo de enterografía por tomografía, ese es el estudio de elección para este tipo de pacientes, sobre todo cuando se buscan lesiones que son muy pequeñas, muy sutiles, que tuvo un cierto grado de obstrucción intestinal en algún punto de su vida, del tiempo, y regresa nuevamente para una búsqueda de un tumor duodenal. Entonces, este es el protocolo que ustedes deben de hacer. La evaluación detallada del intestino delgado nos va a ayudar a buscar lo que, como comentan ahí, son los tumores pequeños. El ayuno, si se dan cuenta, no es un ayuno muy largo. Entonces vemos cómo se va haciendo una aplicación de 1350, igual de lo que había comentado de la solución de sorbitol, en una secuencia, pues básicamente que va a involucrar en 60 minutos, 460, en 40 minutos, perdón, 450, en 20 minutos, 225, hasta contar 1350. Todo esto previo al escaneo. Posteriormente se va a aplicar igual puede ser Ioexol, no hay ningún problema, o el mismo Omnipac, con 125 mililitros a 4 cc por segundo. Esto es importante porque si no ponemos el contraste intravenoso ayudado, no vamos a ver la fase entérica y pues no va a ser un estudio de enterografía. O sea, básicamente habrá sido un tracto, un tránsito gastrointestinal por tomografía, ¿no? ¿Y cuál es el otro papel que juega aquí? El otro protocolo sería la arteriografía en el abdomen. Realmente aquí lo que queremos ver, pues, qué fase queremos, ¿no? Entonces, si queremos una fase arterial o venosa, o una fase dual, que pues vendría siendo lo más ideal, y realmente aquí ya empiezan las dudas, ¿no? De cuál es la verdadera utilidad de la fase simple. Pues realmente la fase simple, si se dan cuenta aquí, no tiene ningún papel tan importante. Entonces, en otros centros inclusive se omite la fase simple y se va directamente a lo que es el protocolo. Obviamente expones a menor riesgo de radiación al paciente, y si es un paciente joven con un protocolo, por ejemplo, de inicio de Peutz-Jeghers, pues estarlo radiando cada año realmente es difícil, ¿no? Sobre todo un estudio de enterografía. El rol de la fase tardía, pues el rol de la fase tardía, como habíamos comentado, en cuanto a lo que son los pacientes de perforación o que tienen algún cierto grado de ulceración, se hace más evidente en lo que son las fases tardías. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para las aplicaciones de este tipo de estudios? Pues tenemos los cortes axiales, las reconstrucciones de MPR en coronal y sagital, el volumétrico, que vamos a ver que juega un papel muy importante, y lo que es las proyecciones de máxima intensidad, ¿no? Entonces, ¿por qué comentamos todo esto? Porque ahorita lo vamos a aterrizar en estos ejemplos. Vemos cómo en estas dos primeras imágenes del primer paciente, cómo a nivel de la segunda porción del duodeno, dependiendo de su pared, vemos cómo hay una lesión que realza mayor a lo que es la pared del duodeno, una lesión que prácticamente es irregular, no podemos delimitar si realmente tiene un crecimiento exofítico o endofítico, pero sí vemos que depende totalmente de lo que es el duodeno. Nos vamos a cortes más inferiores y vemos cómo se hace inclusive más evidente. Vemos cómo es una lesión que pues prácticamente mide menor a 2 centímetros. Está casi cerca de lo que es a nivel periampular, pero pues vemos que no, al menos en estos cortes no hay una dilatación de lo que es el conducto de Wilson, pero tampoco condiciona una dilatación o una obstrucción a nivel de lo que es el duodeno, ¿no? Y aquí lo importante, la imagen cambia completamente en lo que es el axial a lo que es el coronal. Vemos cómo ya aquí en el coronal podemos ver que depende completamente de lo que es la pared superior del duodeno. Vemos cómo tiene un crecimiento endofítico, pero involucra lo que son todas las paredes del duodeno, y a su vez tiene un crecimiento en forma de placa. Vemos cómo no obstruye totalmente lo que es la luz del intestino, debido a que es una lesión pequeña, y vemos cómo inclusive ya en las reconstrucciones de volumétricas, donde se le da más grosor, se hace un adecuado ventaneo, vemos cómo inclusive tiene una adecuada interfase con lo que son las arterias pancreatoduodenales. Entonces ahorita lo que están, ahorita que están interpretando y todo esto, cuando ustedes vean este tipo de lesiones, el volumétrico les va a ayudar bastante. Y el contrario a otro tipo de lesiones que dicen que el axial siempre va a ser el corte de elección, pues en este caso no. Vemos cómo el coronal aquí es el que realmente juega un papel importante, en específico las lesiones del intestino delgado. Entonces vemos cómo inclusive aquí ya se le hacen inclusive más mejoras a la imagen,
y podemos ver cómo tiene una adecuada interfase con lo que es la grasa mesentérica y parte de lo que son la arteria pancreatoduodenal superior. Entonces, el adenocarcinoma, ¿cómo va a ser? Va a ser una lesión infiltrante con un borramiento luminal, irregular o anular concéntrico. Por lo general, como habíamos dicho, puede ser una masa pequeña, discreta o de tipo ulcerativo por tomografía. Siempre va a agarrar lo que son parte de lo que son segmentos cortos, pero tener en cuenta que el duodeno, o sea, afecta al duodeno, pero por lo general siempre va a ser las porciones distales del duodeno. Entonces, por lo general la vamos a ver siempre en lo que es la tercera o cuarta porción. La obstrucción parcial o total, pues depende del crecimiento de la lesión. Y la densidad, por lo general, estas lesiones van a tener UH similares a lo que es el tejido blando o puede generar cierto grado de heterogeneidad debido a que tiene algunas zonas de necrosis. Muy similar cuando son muy grandes. Siempre hay que tener en cuenta, cuando es un adenoma ulcerado muy grande, puede confundirse con un linfoma agresivo. Entonces, realmente aquí es indistinguible solamente la lesión, pero pues hay que tener en cuenta que los ganglios van a jugar un papel importante, ¿no? Eso ahorita lo vamos a tocar con más calma. ¿Y cuál es la importancia de la tomografía realmente? Pues realmente la tomografía nos va a ayudar si ese paciente va a tener o sea, va a poder ser irresecable ese tumor o pues se puede operar debido al nivel en el que puede llegar a estar, el sitio de obstrucción en el caso de una urgencia o el sitio de intusubcepción, pues, decir, bueno, es una intusubcepción ilioileal, pero pues también está asociada a una zona de realce concéntrico que pudiera corresponder a una tumoración. Entonces, cambia bastante, obviamente, pues el tratamiento, ¿no?, de este paciente. La extensión local, vascular, linfática y a distancia, como ya habíamos comentado. En cuanto a la linfática, no vamos a poner mapa de ganglios. Lo importante es que sepan que son los ganglios que van de la raíz del mesenterio, las cadenas del píloro, las cadenas hepáticas, las peripancreáticas, las cecales e ileocólicas. ¿Por qué? Porque realmente no depende específicamente del duodeno, entonces depende mucho del sitio de elección del sitio de donde esté, pues va a ser la afección ganglionar que vamos a llegar a ver. En cuanto a la afección a distancia, pues sabemos que como este tipo es un adenocarcinoma y por su irrigación va a tener una diseminación a nivel de lo que es el hígado y a lo que es el pulmón. Vascular, pues realmente las estructuras vasculares que están adyacentes, tenemos el tronco celíaco y las pancreatoduodenales, ¿no? Entonces son las importantes. La extensión local, pues hablamos igual del sitio donde esté, pero por lo general siempre vamos a ver que invasión a la grasa peritoneal, al peritoneo propiamente dicho, o a lo que es básicamente si está a nivel del duodeno, segunda porción, tercera porción, podemos ver inclusive cómo invade el páncreas, ¿no? Entonces, el ejemplo más convencional que vamos a ver en este tipo de lesiones es este. Vemos cómo a nivel de la tercera porción, justamente donde está en el ángulo artomesentérico, un estrechamiento en el cual no podemos ver el paso del medio de contraste neutro a través de lo que es la tercera porción, pero sí podemos ver una dilatación bastante importante de lo que es la segunda porción del duodeno. Si ustedes se dan cuenta, la segunda porción del duodeno, la pared se ve delgada. Obviamente esto va a medir menor a 4 milímetros, pero vemos que en la segunda porción tiene un realce heterogéneo, no se logra delimitar la luz intraluminal y vemos cómo a cortes más superiores, vemos cómo hay una gastromegalia y aparte vemos a nivel de lo que es del hígado, múltiples lesiones, ¿no? Hipovasculares de distribución difusa, lo cual nos habla de que pudiese ser un adenocarcinoma a nivel del duodeno, que efectivamente fue así el caso. Vemos cómo pues ya no está en la segunda, vemos que está en la cuarta porción, vemos cómo inclusive hay aire a nivel de lo que es la pared intraluminal del duodeno, pero vemos cómo hay un engrosamiento irregular con un crecimiento endofítico de la lesión, que es lo que marca la flecha. Vemos cómo no hay pues realmente un paso del medio de contraste a nivel de lo que es pues oral, ni siquiera se ve en la segunda ni tercera porción. No sabemos si este estudio pues realmente fue así, pero sí vemos que fue en una fase arterial y vemos cómo tiene un realce heterogéneo de lo que es la pared. Entonces esto prácticamente es una lesión endofítica que pues tiene un gran componente de tejidos de partes blandas, ¿no? Vemos cómo en lo que es la porción de lo que es el intestino delgado se observa normal. Y lo importante aquí en cuanto a la extensión local sería bien delimitar lo que es la invasión a lo que es el mesenterio. No se observa que haya borramiento de lo que son los planos grasos y tampoco se observa invasión a las estructuras vasculares adyacentes.
Entonces aquí otro ejemplo, en el cual otro pues, es un tránsito intestinal superior del intestino delgado, en el cual pues podemos ver, perdón, lo que son las flechas negras, donde señala a nivel de lo que es la tercera porción. Vemos como que hay una pequeña muesca que señala a nivel de lo que es la pared de la tercera porción, y vemos como aquí hay una inclusive más pronunciada. Esto nos habla del otro tipo de lesión, que este tipo de lesión vendría siendo prácticamente un adenocarcinoma con presentación de ulceraciones. Las ulceraciones por lo general van a tener un comportamiento más agresivo en cuanto a las estructuras adyacentes, y esta tomografía es de este mismo paciente, en el cual podemos ver inclusive a lo que es la cuarta porción del duodeno. Pues sí, básicamente un engrosamiento de la pared de lo que es el duodeno, el paso parcial de lo que es el medio de contraste neutro, y vemos cómo hay inclusive una estriación de lo que es la grasa alrededor. Vemos cómo inclusive aquí se ve un aumento de la atenuación de la grasa en su porción posterior igual, y vemos cómo hay una pérdida de la interfase de los tejidos blandos con las estructuras vasculares adyacentes, y también con lo que es parte de lo que es el peritoneo propiamente dicho, ¿no? A nivel del mesenterio. Entonces esto nos está hablando de una lesión pues de comportamiento invasivo local. En este otro podemos ver cómo es un ejemplo igual a nivel de lo que es la porción media del yeyuno, pues básicamente una lesión que tiene un comportamiento exofítico por fuera de lo que es la luz intestinal. Vemos como de manera en espejos presenta una pérdida de lo que es la interfase de la pared del yeyuno, y vemos cómo esto condiciona a su vez una dilatación post-estenótica a nivel de lo que pues es parte de lo que le continúa lo que es el yeyuno distal, ¿no? Entonces esto pues es un ejemplo pues en un paciente que tiene una obstrucción intestinal superior. Y vemos cómo en este otro ejemplo sería un adenocarcinoma igual a nivel de lo que es el yeyuno, pero lo que nos llama la atención aquí en sería el engrosamiento, que es básicamente un engrosamiento difuso. Vemos cómo no es de un segmento corto, pero vemos cómo inclusive tiene estas zonas de depresión de la pared, y vemos cómo inclusive aquí pasa el medio de contraste. Esto nos puede hablar de un adenocarcinoma que tiene un comportamiento igual agresivo, pero a nivel de la pared. Vemos cómo tiene una pérdida de la interfase con lo que es el peritoneo, la grasa peritoneal, y vemos cómo adyacente a lo que es este engrosamiento irregular con un realce heterogéneo, presenta estas zonas que básicamente serían adenopatías mesentéricas inferiores, pues debido a crecimientos ganglionares, ¿no? Esto prácticamente vendría siendo un conglomerado, que vemos como inclusive el mismo conglomerado pierde la interfase con lo que es la lesión. Y estas porciones, pues, que mencioné de depresiones, pues serían áreas de ulceración. En este otro ejemplo vemos como a nivel, igual otra lesión a nivel de lo que es el yeyuno sería básicamente perdón, o sea, solo comentaban que era una lesión a nivel del yeyuno, pero como hallazgos asociados y como en otros estudios que podemos llegar a ver, siempre adyacente a la lesión del yeyuno podemos ver crecimientos ganglionares que pueden llegar a ser muy grandes, como en este ejemplo, muy evidentes. Eso vendría siendo lo que es un ganglio de aspecto necrótico. Vemos cómo tiene un realce únicamente de su porción periférica y un centro hipodenso, de un centro de hiporrealce, y vemos cómo inclusive pueden llegarse a ver aumento de la atenuación y extracción de los planos grasos mesentéricos. Si no viéramos este ganglio y únicamente viéramos este hallazgo, no hay que tener en cuenta que pueden haber diferenciales en este tipo de lesiones. Entre una de ellas está la paniculitis mesentérica, que realmente no se ha visto si tiene un rol importante en cuanto a la formación de un linfoma con el paso del tiempo. Entonces, siempre que tengan el tiempo, pues hay que revisar el tema de lo que es la paniculitis mesentérica, y cuando no se observan este tipo de ganglios, pues tener en cuenta que puede ser un diagnóstico, ¿no? En cuanto, aquí dice, perdón, los difíciles. ¿Por qué los difíciles? Porque, como habíamos comentado, las reconstrucciones nos van a ayudar bastante, pero como nos dimos cuenta, solamente vimos una lesión pequeña. Todas las demás eran lesiones grandes o condicionaban algo. En este caso vemos cómo es el mismo paciente, un corte más inferior a otro, ligeramente inferior, y vemos cómo a nivel de lo que es la segunda porción del duodeno no se observa distendido,
No se observa que haya paso del medio de contraste, en este caso le aplicaron contraste neutro, es un protocolo de enterografía. Vemos cómo la pared pues, no, se observa engrosada, pero no lo suficiente como para decir que hay una lesión. Sin embargo, tiene un realce heterogéneo, lo cual pues igual nos llama la atención. Entonces, esto es en el corte axial. Sin embargo, vamos a ver que a nivel de lo que es el corte coronal, vemos como en esta reconstrucción ya volumétrica con un adecuado ventaneo, podemos ver cómo a nivel de lo que es la segunda porción y parte del inicio de la porción transversa, hay estos engrosamientos nodulares contiguos que corresponderían prácticamente a la formación de un adenocarcinoma. Esto sería en el paciente de una secuencia de un adenoma a adenocarcinoma, ¿no? Entonces, este paciente no se conocía por estudio de imagen que tuviera un adenoma, pero sí se había hecho un estudio previo donde mencionaban que tenía un adenoma, nunca se siguió y pues realmente se formó pues el adenocarcinoma, ¿no? Vemos como en esta otra imagen, pues podemos ver un paciente que pues mencionan que tenía dolor abdominal y pérdida de peso. Básicamente es muy similar al otro ejemplo, pero vemos como hay al otro ejemplo que habíamos puesto de la dilatación duodenal, vemos como a nivel de la segunda porción hay una importante dilatación del duodeno y vemos como a nivel de lo que es la tercera porción, pues se llega a ver inclusive parte de lo que es la luz intraluminal, pero pues un engrosamiento bastante evidente de lo que es la pared anterior de lo que es el duodeno, ¿no? Esto igual nos hablaría pues prácticamente de un adenocarcinoma. Pues vemos que es un segmento corto en la reconstrucción coronal y vemos cómo pues sí se llega a ver todavía parte de lo que es la luz del duodeno, pero pues vemos un claro engrosamiento de lo que es esta porción y vemos cómo el diagnóstico nos puede ayudar con las otras estructuras adyacentes con una invasión a distancia, en este caso pues vemos lesiones hipovasculares, ¿no? De distribución difusa a nivel de lo que es el parénquima hepático. En este otro ejemplo podemos ver cómo las lesiones pueden llegar, en vez de estar en porciones distales, pueden llegar a estar en porciones proximales duodenales y vemos cómo a nivel de lo que es la segunda porción podemos ver esta lesión pequeña, nodular, dependiente de lo que es la pared medial de la segunda porción. ¿Y qué nos llama la atención independientemente de esto? Que pues está prácticamente en la región periampular. No vemos que, al menos en este corte, no vemos una dilatación de lo que es a nivel del páncreas, de lo que es el conducto de Wilson. Habría que valorar aquí lo que es el conducto hepático común, pero pues no se observa que vaya a dilatar nada, ¿no? Debido al tamaño que tiene. Pero sí nos llama la atención que a nivel pericabal e intercabo órtico presenta estos ganglios. Recuerden que los ganglios en este tipo de pacientes inclusive no van a llegar a ser tan grandes. Siempre y cuando tengamos un ganglio que cumpla con las características de malignidad, como ya lo habíamos revisado, recuerden que no únicamente es la morfología, tenemos que tener en cuenta el realce, el hilio graso. En este caso, pues mencionaban que eran lesiones, adenopatías, perdón, que eran compatibles con metástasis y las vemos e inclusive tienen una morfología que no correspondería con algo así, pero sí vemos el realce que nos llama la atención, ¿no? En otro ejemplo, pues podemos verla inclusive como una gran masa que puede estar asociada a una extracción de la grasa y vemos como a nivel del duodeno ocupa prácticamente toda la luz del duodeno, la distiende y pues aumenta el tamaño y el calibre de la luz. Pues dependiendo de esta lesión, ¿no? Vemos como la lesión pues es de tejidos blandos, presenta un realce prácticamente heterogéneo y vemos como hay una importante extracción de la grasa a nivel de lo que es el duodeno. Esos ejemplos inclusive pueden llegar a corresponder cuando vemos un engrosamiento muy grande, una extracción de la grasa, un paciente que llega de urgencias, pues ¿por qué no pensar en duodenitis? Pues tal vez en el corte axial sí se podría, pero en el corte coronal vemos como es prácticamente una lesión que ocupa todo lo que es la segunda porción. Vemos cómo se observa la pérdida de lo que es la región ampular y vemos cómo pues aquí miden la lesión, pero pues esta se asocia a lo que es dilatación del conducto hepático común, ¿no? Esto prácticamente sería el signo del conducto cortado. Vemos cómo pues prácticamente sí tiene una extracción de la grasa a nivel de lo que son las estructuras adyacentes, presenta una adecuada interfase con las estructuras vasculares, pero pues esta lesión pues francamente sí se dejó como una lesión tumoral, ¿no? Vemos cómo ya en las reconstrucciones se observa bien lo que había comentado en lo de las estructuras vasculares.
Sí conserva lo que son las porciones inferiores de la pancreatoduodenal inferior, pero vemos como a nivel de lo que es las ramas del tronco celíaco y la pancreatoduodenal superior, perdón, esta sería inferior, la superior, vemos cómo pues se pierde completamente, no vemos que haya una adecuada interfase, no la podemos llegar a observar continuamente. Entonces esto nos puede hablar de una lesión de un tipo de tipo adenocarcinoma, ¿no? En cuanto a la otra localización, podemos verla inclusive a nivel de lo que es el ilion. Entonces, en estos dos primeros ejemplos que les había puesto, es un ejemplo de un paciente que tenía de antecedente una enfermedad de Crohn. Porque es importante en cuanto al antecedente, pues como habíamos dicho, es el principal factor de riesgo, ¿no? Entonces, pues vemos como a nivel de lo que es el ilion distal, se observa un engrosamiento irregular, difuso de lo que es la pared del ilion, pues en algunas partes que condiciona estrechamiento de lo que es la luz, y vemos como hay una importante estriación de lo que son los planos peritoneales inferiores, así como densidad de aire asociada a este nivel, pero vemos cómo no sigue una distribución del asa intestinal. Esto nos habla de que es prácticamente un aire extraluminal encapsulado en esta porción de densidad de tejidos blandos, que bien podría ser parte de la lesión o parte de una formación de una colección. Entonces, prácticamente este es un paciente con un adenocarcinoma ulcerante a nivel de lo que es el ilion terminal, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta pues, el antecedente del paciente y este tipo de engrosamientos, pues no es común verlos en la enfermedad de Crohn. Entonces, tenemos el otro tipo de lesión que va a ser pues prácticamente el ampuloma, ¿no? El ampuloma, pues realmente tenemos que definirlo por su localización. No es tanto por el tipo histológico de cáncer que nos vaya a dar. Entonces, el ampuloma, entendiendo esto, no es exclusivo del adenocarcinoma. Inclusive hay otras lesiones que pueden llegarse a sobrellamar así, pero pues no corresponde únicamente a este tipo de lesión maligna, ¿no? Para poder entender el ampuloma y lo que son los hallazgos que podemos ver en imagen, pues hay que entender que pues, el dibujo muestra lo que es la ámpula de Vater. Prácticamente esto sería la región periampular, que corresponde a lo que es el duodeno, el páncreas y lo que es el conducto hepático común. Esta sería prácticamente la región periampular. Lo que es la ampolla de Vater, pues realmente se encuentra en lo que es en la papila duodenal, que sería esta porción, y representa lo que es la unión entre lo que es el conducto biliar común y el principal conducto de pancreático, que sería el conducto de Wilson, ese es el otro nombre. Vemos cómo estos dos confluyen a nivel de lo que es la ámpula de Vater y pues esto se regula por medio de un esfínter que se llama esfínter de Oddi, y pues prácticamente nos ayuda para poder controlar la cantidad de bilis que va a ir drenada hacia lo que es el duodeno. Si nosotros entendemos entonces esta región, vamos a ver que dependiendo de la localización de la lesión, si es periampular, o sea que corresponda a esta porción, podemos ver únicamente dilatado lo que es el conducto hepático común, porque la lesión estaría aquí. Si la vemos a nivel ampular, podríamos tener dilatación de ambos conductos, o si la vemos muy inferior y dependiendo del páncreas, sin dilatar el conducto hepático común, bueno, entonces únicamente lo que veríamos sería dilatación del conducto de Wilson. Entonces, si hablamos de un proceso obstructivo, pero sí hay que decir de dónde, porque dependiendo de esto, el ampuloma es muy difícil de decir qué tipo de tumor pudiese ser, pero sí de dónde viene, sobre todo cuando va empezando. Entonces, el ampuloma, como ya habíamos dicho, pues son tumores dependientes de la ámpula de Vater y se origina, pues, como habíamos comentado, en el último centímetro de la unión de la vía biliar con el conducto de Wilson, ¿no? Este tipo de lesiones son muy raras y ya vimos que se puede originar tanto del duodeno como del páncreas, como de la vía biliar, entendiéndose el colangiocarcinoma extrahepático. Y pues este tipo de lesiones van a conformar parte de lo que es la obstrucción a nivel de la papila. Un ampuloma, perdón, puede afectar fácilmente a la papila duodenal o viceversa, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones, dependiendo de dónde veamos más la lesión, es lo único que nos va a guiar básicamente de dónde es. Para poder delimitar si este tipo de lesiones se pueden ver
y delimitar bien por tomografía, siempre tenemos que tener por lo general un estudio previo de endoscopía, en el cual pues obviamente nos comenten que la papila se observa dilatada o que no se llega a observar la segunda porción del duodeno. Es ahí cuando la tomografía juega un papel importante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver por ultrasonido? Pues realmente vamos a ver una dilatación de lo que es una dilatación muy marcada. A este nivel vemos cómo es una dilatación de lo que es el conducto de Wilson. Vemos cómo aquí pues ya mencionan que tiene un calibre de hasta 10 milímetros. Esto para que se ubiquen estos a nivel del páncreas. Esto es un corte transversal para nuestros compañeros R1. Y vemos cómo esta zona anecoica pues correspondería al conducto de Wilson. Por lo general no se debe ver por ultrasonido. Y vemos cómo en un corte parasagital derecho, yéndose hacia lo que es el lóbulo hepático izquierdo, vemos cómo hay una lesión de cogenicidad intermedia mal delimitada, que pues bien está localizada a lo que es a nivel superior de lo que es el páncreas, y pues esta nos pudiese dar pistas de lo que pues, pudiera estar pasando a nivel ampular, ¿no? A este mismo paciente pues se le hace una tomografía con protocolo de enterografía, en el cual podemos ver pues tiene una adecuada fase arterial, en el cual podemos ver pues que hay una marcada dilatación de lo que es el conducto hepático común. Aquí no podemos ver el conducto de Wilson ni del páncreas en su totalidad, pero sí podemos ver parte de lo que es la cola, ¿no? Vemos cómo tiene un cierto grado de infiltración grasa el páncreas, pero vemos cómo sí está discretamente dilatado a nivel de lo que es la cola. Vemos cómo aquí en esta porción del cuerpo digo de la cabeza y cuerpo de lo que es el páncreas, pues se observa se observa sin evidencia de alteraciones, y vemos cómo esta lesión pues depende de lo que es la segunda porción del duodeno, como una lesión endofítica, pues de morfología en placa con multinodular, en la cual pues vemos cómo está obstruyendo a nivel de lo que es el conducto hepático común, ¿no? No está afectando el conducto de Wilson. Sí, me había confundido, perdón. No corresponde a este estudio. Este es otro paciente donde vemos al revés. No está comprometido lo que es el conducto de Wilson, pero sí está comprometido lo que es el conducto hepático común. Como hallazgo, pues un quiste hepático simple, ¿no? Vemos cómo en las reconstrucciones de este mismo paciente, pues inclusive se llega a ver con más detalle lo que es la lesión. Vemos que es una lesión grande a nivel de lo que es la segunda porción, ¿no? Y vemos cómo pueden haber lesiones inclusive bastante evidentes, bastante grandes, en los cuales podemos ver cómo este engrosamiento concéntrico marcado con un realce heterogéneo, con zonas hipodensas, que nos hablan de necrosis a nivel de lo que es la segunda porción del duodeno, pues esto nos habla de lesiones que pueden llegar a ser tan grandes que pueden confundirse inclusive con otro tipo de tumores. Como en el caso que ya habíamos hablado, no es una distribución frecuente, pero el linfoma pudiese ser el diferencial en este tipo de lesiones. Pudiese ser un GIST, claro que sí, pero el chiste es ver este tipo de lesiones. Cuando las vemos muy grandes, seguramente van a tener un cierto grado de compromiso a nivel de lo que es una dilatación a este nivel, ¿no? Entonces vemos como aquí está marcadamente dilatado el conducto hepático común, y vemos cómo pues realmente prácticamente está perdiendo la interfase con el mismo, ¿no? Pues nos puede llegar a hacer pensar en varias cosas porque tiene un centro necrótico en su interior, inclusive nos pudiese llegar a pensar de un tumor GIST, ¿no? Vemos cómo en la resonancia magnética lo que nos va a llamar la atención en algunos casos puede llegar a ser la dilatación de lo que es la vía biliar intrahepática, como en esta secuencia T2-Haste, y vemos como a cortes más inferiores podemos llegar a ver inclusive la dilatación de lo que es la dilatación biliar, y vemos como pues a nivel de lo que es la estrella azul mencionaban que tenía un stent, un stent que estaba mal colocado, y vemos como inclusive a nivel de lo que es de la región periampular y del conducto hepático común, vemos cómo se observan pues prácticamente dilatados, ¿no? Esto secundario a nivel del corte coronal, en una resonancia magnética en T2-Haste, secundaria una lesión que vemos cómo está inclusive justamente a nivel de lo que es la región ampular, condicionando dilatación de lo que es el conducto de Wilson, que es lo que señala aquí la flecha roja, y la flecha amarilla vemos cómo señala lo que es el conducto hepático común, con su consecuente dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, ¿no? Vemos cómo a nivel de la segunda porción del duodeno, pues se visualiza
ya con más detalle lo que es esta lesión heterogénea, con zonas de vacío de señal en su interior, y vemos cómo pues esta lesión vendría siendo compatible, si estamos hablando únicamente de ampuloma, pues sería compatible con un ampuloma, ¿no? A nivel de la segunda porción del duodeno. Vemos cómo ya en reconstrucciones 3D de una colangioresonancia, pues logramos evidenciar con más detalle lo que es la dilatación importante de lo que es el conducto de Wirsung, la ámpula cómo se observa igual dilatada y parte de lo que es el conducto hepático común. Entonces la lesión pues estamos hablando que corresponde a la región periampular, pero pues ya tiene una gran extensión, entonces básicamente se había dejado como un ampuloma. ¿Qué es lo importante de este tipo de reconstrucciones en la 3D? Pues obviamente ver las ramas acinares que tiene el conducto de Wirsung, sobre todo en su porción de la cabeza, porque entonces nos hablaría de otros diferenciales que vienen prácticamente de lo que es las tumoraciones papilares, ¿no? Pancreáticas. ¿Y qué situaciones vamos a ver en este tipo de pacientes que tienen este tipo de dilatación? Pues por lo general vamos a ver artefactos de material médico, en el cual pues podemos ver cómo inclusive, ahí está, inclusive cómo vemos cómo a nivel del conducto hepático común hacia lo que es el conducto biliar, vemos cómo tiene un artefacto metálico, que este sería en relación a un stent de la vía biliar. No hay que confundirlo como una derivación de la vía biliar. Estos siempre se comentan como stent de la vía biliar. Se ven así por su densidad metal que llegan a tener estos tipos de stent, y pues obviamente son medidas paliativas, ¿no? Son pacientes que por lo general ya tienen un diagnóstico, y vemos cómo, pues en el contexto de una tumoración, vemos cómo inclusive aquí hay una dilatación de lo que es el conducto de Wirsung, y vemos cómo hay un engrosamiento de la segunda porción del duodeno, lo que nos habla de una lesión a nivel de lo que es la ámpula, ¿no? Para que se den una idea, el ampuloma realmente corresponde y representa en cuanto a los tumores malignos a este tipo de tumores. El principal que estamos viendo ahorita, pues realmente es el cáncer ampular, que es la secuencia del adenoma ampular al cáncer ampular. Pero si vemos el adenocarcinoma duodenal, queda en un rango muy difícil. Para que sea un ampuloma, tendría que ser una lesión de mayor tamaño, sobre todo si nace de esta porción. Entonces vemos cómo pues realmente es un diagnóstico difícil. Nos tenemos que guiar más que nada por el comportamiento de la lesión, porque aparte de los ampulomas malignos, también hay ampulomas que corresponden a tumores benignos, ¿no? Pero esos no hablaremos de ellos. En cuanto a la resonancia magnética, vamos a ver que este tipo de controles que se hacen en la enteroresonancia, por lo general va a ser una enterografía con resonancia. ¿Y qué pasa con este tipo de estudios? Que este tipo de estudios por lo general siempre se han hecho en 1.5 Tesla, sin embargo sí se puede hacer en un estudio de 3 Teslas, digo, en una resonancia de 3 Teslas. Y lo que pasa en estos es que pues por lo general siempre se hicieron o se hacen en pacientes menores a 35 años, por lo que ya habíamos comentado, la exposición a radiación. En este caso se usan agentes como los quelatos de gadolinio o los agentes bifásicos. Por lo general siempre se usa el polietilenglicol, que es una solución, o la solución de manitol. ¿Por qué se usan los bifásicos? Porque realmente estos van a ser agentes que se van a comportar como positivos o negativos dependiendo de la secuencia que esté siendo aplicada. Entonces es más fácil poder delimitarlo. La buscapina o el glucagón igual se usa para evitar este tipo de artefactos por movimiento que puede llegar a tener el intestino, y sobre todo porque el polietilenglicol puede condicionar aumento de la motilidad del intestino, e inclusive se habla de que los pacientes pueden llegar a tener diarrea, ¿no? Después del estudio. Entonces, los protocolos que realmente se han estandarizado en este tipo de pacientes realmente vienen de protocolos que se hacen en Crohn. Seguramente vieron los protocolos cuando tocaron la patología de Crohn, pero pues realmente este tipo de enterografía que se llega a hacer, no vamos a aunar en todos los puntos, pero pues saber que en este tipo de estudios se hacen los estudios que más nos van a llamar la atención, va a ser un T1 contrastado con saturación grasa, un estudio que se llama, una secuencia que se llama TrueFreeze, que básicamente sería
en otros lados los pueden encontrar como un eco de campo rápido equilibrado, que nos va a ayudar a delimitar muy bien este tipo de lesiones. La secuencia fiesta, que igual nos va a ayudar para ver, digamos que a manera estacionaria este tipo de lesiones. La difusión, pues realmente no se ha visto una práctica de manera sistemática, pero pues realmente en los valores de difusión mayores a 1000, pues realmente nos hablaría de una lesión de tipo inflamatoria versus tumoral. Obviamente necesitamos las otras tipo de secuencias, pero sí sería una herramienta adecuada para poder delimitar bien en dónde está la patología. Sin embargo, no nos hablaría únicamente de malignidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar del reporte? En el reporte de la enteroresonancia lo que nos va a ayudar es para ver lo que es la pared. ¿Por qué la pared? Porque vamos a decir si la lesión es intramural con extensión extramucosa, el lumen, qué tan comprometido está, o si la lesión básicamente depende de la mucosa. Entonces, básicamente, en la resonancia podemos hablar si viene de lo que es la pared intramural o, si tiene un componente de la pared extraluminal o un componente de lo que es la mucosa. Entonces, estaríamos hablando de dónde nace este tipo de lesiones. La lesión de la morfología del comportamiento, realmente en cuanto al comportamiento, la mayoría de los tumores que vamos a ver hoy, en cuanto a resonancia, por lo general se van a comportar hipointensos o isointensos. Siempre van a ser en precontraste a esto, se van a comportar de manera igual, y al momento de aplicar el contraste, pues va a tener el mismo realce que vemos en la tomografía. Un realce heterogéneo, no tan intenso, y pues obviamente con algunas zonas de necrosis, ¿no? Por eso el realce en este tipo de lesiones son variables. Entonces, aquí vemos cómo este es un estudio, como les había dicho, este es un estado de precisión libre, esta es la técnica FIST. Vemos cómo todo lo que es el intestino delgado, los pliegues yeyunales se observan adecuados. Vemos cómo inclusive podemos llegar a ver lo que son las válvulas conviventes. No vemos partes bien identificadas de lo que es el duodeno, pero sí parte de lo que es las asas distales, ¿no? Vemos cómo en esta secuencia, igual de estado estacionario, que sería básicamente esta, combinada con un HAS-TENT2, vemos cómo podemos ver todo lo que es la porción intraluminal, pues con un adecuado detalle. Y vemos cómo ya en la aplicación de medio de contraste, con saturación grasa, podemos llegar a ver inclusive con mayor detalle lo que es la pared intestinal del yeyuno de ilion y parte de lo que es el duodeno en esta porción, ¿no? Vemos cómo la secuencia de difusión, pues realmente nos va a ayudar, como ya les había dicho, la secuencia de difusión en este tipo de pacientes, vemos que está muy pixeleada porque realmente son valores de B mayor a 1000. Entonces, este tipo de lesiones, pues ya habíamos dicho, va a servir mucho para poder delimitar lo que son los tumores intestinales o áreas de inflamación. Sin embargo, estas áreas de alta intensidad con altos valores de B, pues realmente con solo esta secuencia no podríamos decir si corresponde a un proceso inflamatorio o un proceso neoplásico, ¿no? Para lo que sí sirve es para poder darle un seguimiento, por ejemplo, si el paciente está bajo radioterapia, quimioterapia, bueno, este tipo de secuencias sí llegarían a servir, o un paciente que está bajo tratamiento por un proceso inflamatorio, ¿no? Como un Crohn. Entonces, el adenocarcinoma por resonancia, vemos como en la primera, pues ya habíamos comentado, pues esta es una secuencia FIST con saturación grasa en un corte axial. Entonces, en el cual podemos ver, igual esta pues sería un volumétrico, en el cual en la primera podemos ver que pues a nivel de lo que es el yeyuno, podemos ver un engrosamiento concéntrico de lo que es la pared del intestino, así como podemos ver una lesión que está extraluminal. Esto nos hablaría prácticamente de una linfoadenopatía, pues prácticamente regional, y un engrosamiento concéntrico con pues prácticamente unas áreas heterogéneas en su interior, que vemos como en el corte coronal se hace más evidente, se ve que se extensa y pues presenta un realce heterogéneo, ¿no? Esto pues en el caso de un paciente con una tumoración de tipo infiltrativa, ¿no? Vemos cómo pues realmente la secuencia con FATSAT nos ayudaría aquí, por ejemplo, si vemos que esta lesión
tiene un comportamiento extraluminal, como en este caso, y que se asocia a la adenopatía, vemos cómo inclusive puede llegar aquí, en esta porción, tener una invasión a lo que es la grasa mesentérica. Entonces nos ayuda mucho hacerlo en secuencias de FATSAT, ¿no? Vemos cómo en este HASTT2 con una magnificación, vemos cómo pues hay una zona de constricción. Vemos cómo inclusive es una zona como la que habíamos comentado de manzana mordida, pues prácticamente una constricción anular, concéntrica, pues con una luz, un adelgazamiento de su luz, ¿no? A nivel intraluminal, irregular. Y pues esto nos habla de que pues básicamente puede haber una lesión a este nivel, ¿no? En este caso compatible con una adenocarcinoma. Y pues en estos estudios igual ya de enterografía, vemos como el primero pues igual, esta sería una secuencia igual de Haste, en el cual podemos ver pues que es una lesión prácticamente que tiene un engrosamiento irregular de la pared, que involucra pues un segmento corto de lo que vendría siendo parte de lo que es el ilion terminal, y vemos cómo pues esta lesión no presenta una invasión por fuera de lo que es la serosa en sus dos porciones, y vemos cómo a la aplicación del medio de contraste presenta un realce heterogéneo de lo que es la porción sólida, ¿no? De tejidos blandos. Vemos cómo inclusive a nivel de hepático pues se asocia a una lesión que presenta un realce. Vemos cómo en este corte no se ve, y en este vemos cómo inclusive tiene un realce a nivel de lo que es el parénquima hepático. Esto nos hablaría pues prácticamente de una metástasis hepática. En cuanto al linfoma, el linfoma pues viene siendo de este tipo de lesiones el tercer tumor maligno más común del intestino delgado. Vemos que el segundo era el carcinoide, pero en cuanto al linfoma, ¿qué es lo importante? Son linfomas que prácticamente sí son gastrointestinales, siendo más común el del estómago. Sabemos que la segunda afección extralinfática más común de los órganos que afecta a nivel del abdomen va a ser primero el estómago. De ahí le sigue el intestino delgado. La mayoría de este tipo de linfomas, por lo general, van a ser linfomas de tipo B. No Hodgkin, que van a ser obviamente de origen primario. Y aquí puse que tenían una asociación alta con la enfermedad celíaca, más comúnmente a nivel de lo que es el yeyuno, ¿no? Pero este tipo de linfoma es diferente. Entonces, este linfoma sería el de células T. Entonces, ¿por qué es diferente? Porque vamos a ver que la enfermedad celíaca tiene cambios ya de por sí en lo que es el intestino, y ahí vamos a ver unos ejemplos. Y el linfoma no Hodgkin de tipo B, vemos cómo inclusive va a ser una lesión más aparatosa, más grande. El pico de este tipo de pacientes va a ser básicamente el mismo que el adenocarcinoma, nada más que en este va a ser más en hombres, y va a ser durante la séptima década de la vida. Por lo general se asocia a enfermedades autoinmunes, síndromes de inmunodeficiencias, las terapias de radioterapia, hiperplasia nodular linfoide, que sería el precesor, ¿no? Estos serían prácticamente parte de una afección primaria o sistémica, ¿no? Y la región más afectada en este tipo de casos, contrario a los que acabo de comentar de la enfermedad celíaca del yeyuno, el linfoma primario de células B siempre va a ser a nivel de lo que es el ilion distal, comúnmente, ¿no? ¿Por qué ahí? Porque es donde más, como habíamos comentado en el adenocarcinoma, que hay más células acinares a nivel de lo que es el duodeno. En este caso, hay más tejido linfoide a nivel de lo que es del ilion distal. Entonces, precisamente por eso en ese nivel se da más, ¿no? Entonces, en cuanto al ultrasonido, ¿qué vamos a llegar a poder observar? Pues vemos estas dos imágenes del mismo paciente, donde podemos ver inclusive muchas lesiones de distribución difusa a nivel de lo que es el parénquima hepático. Algunas confluyen entre sí, son hipoecoicas, y vemos como a nivel de lo que es parte de lo que es un segmento corto del yeyuno, podemos ver un engrosamiento, sería esta porción, hipoecoico de lo que es la pared, de la pared del yeyuno, un engrosamiento irregular, que pues prácticamente nos llama la atención esta ecogenicidad parcialmente uniforme, ¿no? Vemos cómo no llega a tapar todo lo que es la luz, pero sí prácticamente tiene un crecimiento extraluminal y pues sale más allá de lo que es la serosa. Vemos cómo a nivel parasagital este mismo paciente se asocia a adenopatías mesentéricas superiores, las cuales
contrario al adenocarcinoma, vemos como estas, como en todos los linfomas, vemos como son lesiones grandes, hipoecoicas, redondas, en algunos casos pueden llegar a formar conglomerados y vemos como están a nivel parasagital izquierdo, justamente al mismo nivel que lo que es el yeyuno, ¿no? Entonces esto nos hablaría de una afección linfática a distancia. Vemos como en otros casos puede inclusive haberse un engrosamiento irregular con prácticamente una heterogeneidad de lo que es la pared y vemos cómo inclusive pueden llegar a verse estas calcificaciones de lo que nos hablaría de zonas de necrosis previas de este tipo de linfomas. El linfoma tiende a ser es muy agresivo a nivel de la pared y puede llegar a formar estas zonas de calcificaciones o inclusive puede llegar a formar estas zonas que vemos que no están asociadas a sombra acústica, pero que sí se asocian a aire y que pueden llegar a formar este tipo de imágenes circunferenciales en un eje corto, que vemos como pues prácticamente es densidad de aire a nivel de lo que es una pared engrosada, a nivel de lo que es el yeyuno. Esto nos hablaría de ulceraciones a nivel de la pared. Entonces, ¿cómo se comporta un linfoma? Lo mismo que el adenocarcinoma, ya vimos que tiene 4 formas de presentación. Del linfoma vamos a tocar 4 de estas, pero el más común, el que más se deben de llevar en casa es el pseudoaneurismático. ¿Por qué? Porque obviamente pues, es el más característico, ¿no? De ahí le sigue el polipoide, el endoexcéntrico, que pues por lo general se va a asociar con fístulas. El estenosante es difícil que se dé, es raro. Y el mesentérico, pues vamos a verlo porque tiene un signo que es para comentar, ¿no? Entonces el pseudoaneurismático, como ya habíamos comentado, este tipo de lesiones grandes que no afectan un segmento corto puede inclusive confundirse, como ya habíamos comentado, con un adenocarcinoma ulcerado grande. Entonces, ¿cuáles son las pautas para poder decir, bueno, esto es más un adenocarcinoma que un linfoma? Número 1, la localización. Vemos cómo este tipo de lesión, pues sí invade la mucosa, la submucosa, sale más allá de la serosa, pero lo importante de este tipo de lesiones es que al momento de tener un componente de tejidos blandos y aplicar un medio de contraste, no va a tener un realce tan heterogéneo como lo hace el pseudocarcinoma, sino que puede llegar a tener un realce muy tenue, aparte de que las adenopatías pues, van a jugar un papel importante en la diferenciación. Si llega a tener adenopatías grandes, gordas, como habíamos comentado, que forman conglomerados, pensaríamos más en un linfoma, y en el otro caso pues vemos cómo son adenopatías más sutiles. Aparte de que el linfoma, la presentación más típica no afecta lo que es la grasa mesentérica. Sin embargo, vamos a ver que uno de estos tipos sí la afecta. Entonces, en este caso, pues vemos cómo tenemos el primer ejemplo, en el cual podemos ver cómo, pues a nivel de lo que es la porción del ilion, presenta un engrosamiento irregular con una preservación de lo que es la porción de la luz, y vemos cómo este crecimiento de lo irregular sale más allá de lo que es la capa serosa y pierde la interfase inclusive con lo que es el peritoneo y parte de lo que es sí, de las porciones del mesenterio, ¿no? Sin embargo, vemos que esta interfase son áreas de menor densidad, como si fueran áreas de densidad grasa. Esto es importante comentarlo porque entonces es tejido linfoide que se le llama infiltración linfomatosa lipoidea. No significa que lo invada directamente, sino que se adhiere de estas porciones sin hacer una reacción desmoplásica. Entonces, es por eso que es muy difícil de diferenciarlos, ¿no? Este término se le llama linfomatosis. No es una infiltración totalmente a lo que es la pared del peritoneo, digo, la porción del peritoneo. Pero vemos cómo inclusive lo que es la luz de lo que es el ilion, vemos como, pues a pesar de ser un engrosamiento muy grande, muy significativo, presenta inclusive un aumento de su luz de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Esto es por eso que se llama un crecimiento de tipo pseudoaneurismático, porque el tejido linfoide invade las paredes y esto hace que estas porciones queden más flácidas y pues evite contraerse debido a la destrucción de este tipo de tejido y se empiezan a formar dilataciones de lo que son las porciones intraluminales. Por eso se le llama pseudoaneurismático.
Entonces vemos cómo en este mismo paciente, en cortes más superiores, vemos cómo tiene estas adenopatías que si bien están crecidas de tamaño, vemos cómo inclusive a nivel de lo que es parte de lo que es el yeyuno, podemos observar un engrosamiento, igual que podemos ver, igual que es pues de un segmento grande, un engrosamiento pues prácticamente irregular, no tan marcado como el otro, pero sí es del mismo paciente. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Que este tipo de linfomas pseudoneurismáticos pueden llegar a tener multifocalidad, cosa que el adenocarcinoma es muy raro que haga. Vemos como en otros cortes más inferiores igual tiene este tipo de engrosamientos. Vemos cómo pues es un engrosamiento que prácticamente no respeta lo que es la serosa, pero sin embargo no invade lo que es la raíz del mesenterio, digo lo que es la porción del peritoneo, y vemos cómo hay crecimientos ganglionares a nivel de lo que es el mesenterio, ¿no? Muy característicos del linfoma. Vemos cómo en el corte coronal pues se llegan a observar más evidentes y vemos cómo pues prácticamente todo lo que es el yeyuno, vemos cómo pues igual se observa engrosado. El tipo polipoide, pues realmente del tipo polipoide es la segunda forma más común, ¿no? Y este se observa como una masa que puede llegarse a ver como esta porción, que se va a obstruir completamente la luz del intestino. Entonces, en estas pueden llegar a ser lesiones múltiples. ¿Y cuál es el problema de este tipo de lesiones polipoides? Que pues aparte de que se van a asociar a ganglios grandes, como estamos viendo en a nivel del mesenterio, a este nivel de lo que es la corredera paritocólica derecha y estos a nivel del mesenterio, pueden llegar a tener otros focos polipoideos que pueden llegar a condicionar focos de intusubcepción, ¿no? Dependiendo del tamaño, pues va a depender si puede ser una intusubcepción intermitente, pero vemos cómo pues esta intusubcepción ilioilial pues pueden llegarse a presentarse como una urgencia, ¿no? Entonces, si vemos una lesión de este tipo asociada a una intusubcepción, probablemente este tipo de paciente tenga alguna lesión a nivel de lo que es la intusubcepción, ¿no? Aquí pues realmente vemos cómo hay un engrosamiento de lo que es el ilion, pero pues realmente no podemos llegar a delimitar si hay alguna lesión, ¿no? O este engrosamiento pues es secundario al proceso agudo o prácticamente a un proceso neoplásico, ¿no? La endoexoentérica o prácticamente la formación cavitaria, pues ¿qué va a pasar de esta? Es que va a aparecer como una gran masa, como vemos en este caso, pues igual con densidades de tejido blando, como ya habíamos dicho, su realce no es muy evidente como en el adenocarcinoma. Sin embargo, vemos cómo tiene estas zonas hipodensas que nos pudiesen hablar de zonas de necrosis. La zona de perforación que pueden llegar a tener este tipo de tumores debido a su crecimiento agresivo, pueden llegar a tener zonas de cavitación o básicamente que sería esta porción o zonas de comunicación de la fístula, como vemos aquí cómo se comunica con lo que es parte de lo que es la porción del ilion. Vemos cómo esta lesión inclusive se mete con otra asa y empiezan a formar fístulas. Entonces este tipo de lesiones, pues ya hablamos que es una lesión grande, es cavitaria, puede formar fístulas, no presenta un realce tan ávido. Entonces es ahí donde empieza la confusión. Bueno, podemos pensar en un GIST, claro que podemos pensar en un GIST, podemos pensar en un melanoma de gran tamaño, pues claro que igual podemos pensar en un melanoma, ¿no? Entonces, nada más pues, para que lo conozcan y para que sepan las diferencias. En cuanto al mesentérico, pues realmente el mesentérico, ¿qué va a pasar? Que va a salir más allá de lo que es la capa muscular, más allá de la capa serosa y va a empezar digamos que invadir lo que es el mesenterio. No se ve muy evidente en este corte en el axial, pero sí vemos cómo tiene prácticamente un acortamiento de lo que es la luz intraluminal. Esto podemos pensar que viene de lo que es de lo que es el duodeno, pero realmente esta lesión viene de lo que es el ilion. Y vemos cómo esta lesión, ya en cortes más coronales, siendo evidente, perdón, desde los cortes axiales, vemos cómo involucra y envuelve lo que son los vasos mesentéricos. En este caso vemos cómo se invade la mesentérica superior y las pancreatoduodenales, y vemos cómo a nivel de lo que es el corte coronal en el mismo paciente, vemos cómo esta lesión pues realmente tiene una invasión a lo que es el mesenterio, y vemos cómo inclusive llega a tener todavía interfase
con lo que son los vasos. Y eso es lo importante. Hay que quitarse el concepto de que el adenocarcinoma invade las estructuras del mesenterio y de la grasa peritoneal. Ok, sí las invade, pero respeta las estructuras vasculares. Entonces, es ahí la segunda pregunta que hay que hacer cuando vemos este tipo de lesiones, ¿no? En este caso vemos que preserva las estructuras vasculares de la arteria mesentérica superior y parte de lo que es la inferior, ¿no? En cuanto a la resonancia magnética, en cuanto a los protocolos de resonancia, vamos a ver que en la primera pues tenemos lo que es un plano coronal en contraste, en el cual pues, vemos que como no tiene un realce tan ávido a la aplicación de gadolíneo. Sin embargo, vemos cómo tiene una infiltración a nivel de lo que es el ilion distal, igual como ya habíamos comentado, como un componente pues más homogéneo, pero sí vemos cómo tiene un crecimiento más exofítico. Vemos cómo en la otra imagen, ya en un corte axial igual, a nivel igual del mismo ilion distal, vemos cómo está esta lesión totalmente homogénea, lo cual está condicionando igual una dilatación parcial de lo que es el mismo ilion, ¿no? Vemos cómo pues realmente esta pues preserva todo, involucra todo lo que son las capas del ilion, y pues vemos cómo en este caso la única capa que preserva es parte de lo que es la capa serosa, ¿no? Entonces son estos los casos que podemos decir si viene de la submucosa o viene de lo que es la pared intestinal extraluminal. En otros casos podemos ver como en estos protocolos de enterografía, vemos como igual en este plano, en una secuencia una secuencia Haste, en este sería un plano axial y este sería un coronal, en el cual podemos ver pues cómo hay una lesión de densidad intermedia a nivel de lo que es el ilion terminal, y vemos cómo pues esta lesión presenta un aspecto, como habíamos comentado en su segunda morfología, un aspecto polipoideo. Vemos cómo esta preserva todavía parte de lo que es la luz intestinal, y vemos cómo a la aplicación del medio de contraste, en el corte coronal, pues presenta un realce muy similar a lo que es la pared, ¿no? O sea, realmente no tiene un realce más ávido ni tan heterogéneo como el adenocarcinoma o un ¿cómo se llama? Un linfoma exoentérico. Vemos como los otros hallazgos que podemos llegar a observar es en las secuencias Haste, un patrón de lo que sería un patrón de los pliegues invertidos, como podemos ver a nivel de lo que es el yeyuno. Podemos ver múltiples adenopatías a nivel de lo que es toda la raíz del mesenterio. Y podemos ver cómo hay un engrosamiento anormal, extenso, a nivel de lo que es el yeyuno, en un segmento bastante largo. Vemos cómo los márgenes pues, de este engrosamiento pues, se observan lisos, no se observan irregulares. De hecho, preserva la interfase de lo que es la submucosa y parte de lo que es la pared de en ambos lados. Y esto nos habla de la presencia de hallazgos secundarios con este tipo de hallazgos. Un paciente que tiene una enfermedad celíaca con ganglios que obviamente corresponderían pues a un proceso, en este caso pues sería un proceso de un linfoma, pero sería un linfoma de células T. Entonces, ¿qué es lo importante de este tipo de linfoma? Que puede llegar a dar un engrosamiento que pues prácticamente los márgenes se van a ver lisos. Entonces, teniendo todos estos hallazgos, hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes que se puede dar este tipo de linfoma. En cuanto a las metástasis, pues realmente el intestino delgado va a ser un sitio frecuente de metástasis, ¿no? Van a ser lesiones que van a nacer de la submucosa y van a adoptar una apariencia igual ulcerativa. Entonces, en este caso, son lesiones que vienen de la porción interna, ¿no? A menos que sean por contigüidad, como vamos a ver ahorita. El concepto que no está bien establecido, pues realmente un paciente que tenga un contexto de una neoplasia y tenga una lesión en el intestino delgado, pues es metástasis de hasta no demostrar lo contrario. Sabemos que esto no es así siempre, ¿no? Porque realmente son tumores muy puntuales los que se van a ir a intestino delgado. Dependiendo del tipo de diseminación, es el tipo de tumor que vamos a pensar. Entonces, de manera muy sencilla, aquí podemos ver cómo el más común siempre va a ser la siembra intraperitoneal. Sin embargo, vemos cómo en cuanto a las otras lesiones, pues inclusive llegan a ser más evidentes, ¿no? Pero vemos cómo en la siembra intraperitoneal tenemos al tumor mucinoso ovárico, al apéndice, al colon, en algunos casos mencionan al páncreas,
en cuanto a los tumores de tipo adenocarcinoma. El hematógeno, pues mencionan el pulmonar, la mama, el melanoma y el renal. La extensión directa, por lo general, siempre va a ser un tumor, por ejemplo, de origen pancreático, un colangiocarcinoma o un tumor de lo que es prácticamente del colon, ¿no? Colon, hablándose de un tumor muy, muy grande, de un tipo igual a adenocarcinoma, o en el intestino delgado inclusive pueden haber mismas metástasis del mismo, pues, de un tumor de tipo carcinoide, ¿no? ¿Cómo se comporta una metástasis de intestino delgado? Por lo general siempre van a ser, bueno, en este caso podrían ser única o múltiples, ¿no? Las lesiones por lo general, como habíamos comentado, dependen de la submucosa. La mayor parte de las veces que vamos a ver este tipo de lesiones van a ser intraluminales. Entonces, el tipo polipoide o engrosamiento focal siempre se van a dar de manera intraluminal. ¿Tienden a disminuir la luz intestinal? Pues sí, claro, como ya habíamos comentado, pues dependen más de esta porción. ¿Y qué va a ser el prototipo de estos pacientes? Si nos dimos cuenta, el único caso que vimos de intussuscepción lo pusimos en un caso de linfoma. Pero en estos casos las metástasis tienden a hacer mucho de este tipo de estragos, ¿no? Obstrucción, intussuscepción y perforación son hallazgos muy frecuentes encontrados en las metástasis del intestino delgado. Entonces, vamos a ver cómo, en cuanto al ultrasonido, pues realmente podemos llegar a ver procesos como en este caso, de intussuscepción ilioiliar. Vemos cómo, pues realmente aquí en esta porción se puede llegar a ver una lesión de lo que es el intussuscipiens. Y en esta porción, en un eje largo, vemos cómo inclusive hay una intussuscepción en proceso, en el cual podemos ver realmente esta gran lesión que depende prácticamente de una de las porciones del intestino, imaginándose en esta porción menor, ¿no? En cuanto a lo que es la tomografía, pues realmente esta nos va a dar más pauta a ver este tipo de lesiones. Y siempre pues hay que tener en cuenta muy puntual los hallazgos asociados que podemos llegar a ver en este tipo de patología. Entonces, en la primera pues vemos que las dos, bueno, la primera es una fase arterial, la segunda es una prácticamente pues, dual, o sea, contaminada, en la cual en la primera podemos ver estas lesiones nodulares que dependen de lo que es prácticamente de lo que es el ilion, y vemos cómo estas lesiones pues prácticamente son intraluminales que dependen de la submucosa, como ya habíamos comentado, y presentan un realce, pues si bien es ávido, pero sí presenta un realce heterogéneo, ¿no? Vemos cómo igual a nivel de lo que es del yeyuno, vemos cómo hay una imagen compatible con una intussuscepción. Prácticamente, pues en este caso no habría más de intestino delgado, sería una intussuscepción yeyunal, en la cual pues realmente podemos ver cómo hay un engrosamiento irregular a nivel de lo que es el intussuscipiens, pero realmente no podemos delimitar alguna zona de realce que nos llame la atención. Sin embargo, tenemos un hallazgo aquí muy importante que nos puede dar la pauta, que sería una lesión nodular a lo que es la pared abdominal anterior izquierda, que pues básicamente no es la fase, como había comentado, no es una fase arterial, pero sí presenta un cierto componente de realce al medio de contraste, y vemos como si somos más sutiles a nivel de lo que es la pared posterior abdominal, terminando lo que son los oblicuos, vemos como hay otra lesión igual a nivel de los tejidos blandos, que sería esta. Esto en un paciente, pues, con un antecedente de melanoma, ¿no? Entonces, en este caso, pues, hay que pensar que esta lesión pudiese estar, digo, que de esta intussuscepción pudiera estar relacionada con una metástasis, ¿no? Y el primero, pues, mencionaban que era un paciente con un antecedente igual precisamente de un melanoma, ¿no? Entonces, son lesiones hipervasculares, por lo que sabemos, que se pueden comportar, como habíamos visto, de tipo polipoideo, como en la primera imagen, o como en esta, que podemos llegar a verlas como prácticamente una lesión endoexontérica que vendría teniendo un engrosamiento irregular intraluminal, que pues prácticamente aquí vemos como no obstruye totalmente la luz intestinal, pero vemos como a nivel de lo que es la cuarta porción del duodeno sí presenta un realce heterogéneo, con algunas zonas de mayor realce en comparación a lo que es la pared duodenal convencional, y vemos cómo pues realmente en estos son dos hallazgos, en el yeyuno y en el duodeno.
Entonces, realmente esto nos habla de que puede tener multifocalidad. Entonces, en este caso, pues era igual un paciente que tenía un antecedente, ¿no? Con un melanoma. Vemos como en estos otros dos ejemplos del mismo paciente tenemos igual una porción, perdón, a la segunda porción del duodeno. Vemos como hay una lesión de tipo polipoideo redonda, dependiendo de la submucosa, que presenta un realce mayor a lo que es la pared del duodeno. Y pues esta vemos que es una fase arterial, pues sin tener otro hallazgo asociado, pero pues tenemos el antecedente del paciente, que es un paciente con un antecedente de carcinoma de células renales. Y este es otro ejemplo que habíamos puesto porque, bueno, me gustó bastante porque tiene una lesión a nivel de lo que es la cola del páncreas, y vemos como inclusive a nivel de lo que es la tercera porción, en su pared superior, vemos como esta lesión presenta una irrupción hacia lo que es a nivel de esta pared, y vemos como este vendría siendo un claro ejemplo de una lesión por contigüidad de una tumoración de páncreas. Entonces, en este caso, pues sería el más vivo ejemplo, ¿no? Para poder decir, miren, por ejemplo, en este caso tiene un cierto grado de dilatación. Entonces, recuerden que todo esto es dinámico. Entonces, dependiendo de esto, pues veríamos que pues tiene cierto grado de pseudoobstrucción. Estas otras imágenes pues son reconstrucciones que se les llama cinematic rendering, y en donde podemos ver inclusive con más detalle, ¿no? Cómo esta lesión de la cola del páncreas invade lo que es la tercera porción del duodeno. Entonces, no vimos lesiones benignas. Ojalá luego las podamos llegar a observar, pero quiero que se lleven esto igual como enseñanza, de que por lo general las lesiones benignas van a tener un engrosamiento circunferencial que no va a tener un componente nodular, por lo cual van a ser simétricos, ¿sí? Y el otro va a ser un engrosamiento, por lo general, siempre hay que pensar en una lesión neoplásica, en un crecimiento excéntrico, aunque ya vimos que no es exclusivo. Un engrosamiento asimétrico, como ya habíamos dicho, si tiene un componente nodular o no tiene un componente nodular, sería solamente irregular. El engrosamiento mayor a 2 centímetros, esto pues realmente es difícil solamente este parámetro, porque ya vimos que hay lesiones muy pequeñas. El segmento por lo general si es difuso o segmentario, o si es una lesión de tejidos blandos, como vimos en los 3 ejemplos que ya pusimos, por lo general siempre son lesiones que tienen un componente de tejidos blandos, ¿sí? Entonces, el engrosamiento de la grasa mesentérica, como ya habíamos dicho, puede ser un componente inflamatorio que si no tenemos otro hallazgo, como la paniculitis mesentérica, pues realmente no nos va a hablar de más. Pero la transición abrupta, pues en este caso, pues sí nos habla de una lesión francamente neoplásica, ¿no? Invasiva. De ahí en fuera, los contornos lobulados, y la lesión es homogénea, como en el caso del adenoma, el signo del doble halo, pues realmente en este caso nos habla de que si esta lesión llega a tener una adecuada interfase con lo que es la submucosa, o si tiene componentes espiculados, que pues, realmente nos está hablando que esta lesión no respeta ninguna lesión, ¿no? El signo de Target, que realmente no nos habla mucho de benignidad, simplemente nos habla en qué localización está, y pues lo que ya sabemos, ¿no? El borramiento de la pared intraluminal, las adenopatías y las metástasis, que en este caso hay que buscar siempre en lo que es en el hígado. Les dejo estas tablas que encontré, la verdad se me hicieron bastante útiles. Es para que ustedes puedan checarlas después, donde mencionan las características típicas de cada uno. Sabemos que pues en su momento veremos el tumor carcinoide, el GIST y parte de los otros, ¿no? Y otra tabla que igual me pareció muy importante, que ya sería bueno que la correlacionen cuando terminemos de ver el tumor carcinoide y el GIST, ya que esto nos va a ayudar a poder diferenciar adecuadamente básicamente los cuatro grandes, ¿no? En este caso faltaría el sarcoma, pero pues el sarcoma es muy raro, ¿no? Entonces, de todos modos, hay que saber que existen, y hay que saber que existen tumores benignos, sobre todo, ¿sí? Este es el otro cuadro igual donde mencionamos igual, básicamente las lesiones que yo toqué en cuanto a la intensidad de señal, dijimos que la mayoría van a ser ISO o de baja intensidad de señal. Si se dan cuenta, pues en cuanto a lo que es el adenocarcinoma, el linfoma,
En este caso no viene lo que son las metástasis, porque las metástasis dependen mucho del comportamiento del primario, pero si se dan cuenta en las primeras dos, pues realmente son de intensidad intermedia, ¿no? Que sean de un realce heterogéneo, pues sí, porque pues el linfoma, mientras más grande, más zonas de necrosis va a tener, y en el carcinoma, pues sabemos que va a tener un realce heterogéneo de por sí, ¿no? Entonces, pues eso sería todo, chicos.